Hoy vamos a hablar de un tema que muchos conocen, pero pocos entienden realmente: la participación de los trabajadores en las utilidades, mejor conocida como PTU. Y no solo vamos a ver qué es, vamos a entender cómo se calcula, quién la paga, quién la recibe y qué errores pueden costarte muy caro. Primero, entendamos la base de todo. La PTU no es opcional, es un derecho constitucional. El artículo 123 de la Constitución establece que los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas, y ese porcentaje actualmente es del 10% de la renta gravable, es decir, de las ganancias fiscales que obtiene una empresa. Ahora, aquí viene la primera pregunta importante: ¿qué es exactamente la renta gravable? La respuesta está en el artículo 9 de la ley del ISR. Ahí se establece que la utilidad fiscal se determina restando los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas y otros conceptos permitidos. Pero cuidado, porque para efectos de PTU no es exactamente igual. Para determinar la renta gravable para PTU, no se disminuyen ciertos conceptos como la PTU pagada en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales de años anteriores. Esto es clave, porque puede generar diferencias importantes entre la utilidad fiscal y la base para PTU. Ahora, vamos a algo práctico. ¿Quiénes están obligados a repartir utilidades? El artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones deben repartir PTU. Pero hay excepciones. Por ejemplo, empresas de nueva creación, empresas en etapa de exploración, instituciones sin fines de lucro, algunas entidades públicas. Ahora, hablemos del plazo. El artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo establece que el reparto debe hacerse dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la declaración anual. Esto se traduce en mayo para personas morales, junio para personas físicas. Y aquí empieza uno de los errores más comunes. Muchas empresas pagan antes o pagan después, y esto puede generar problemas, porque no solo es pagar correctamente y en tiempo. Ahora vamos a algo muy importante: ¿quiénes tienen derecho a PTU? El artículo 127 de la LFT nos dice: los trabajadores de planta sí participan. Los eventuales participan si trabajaron al menos 60 días. Los directores y gerentes generales no participan. Pero aquí hay un detalle interesante. Los trabajadores de confianza sí participan, pero con un límite. Si su salario es muy alto, se ajusta a un tope basado en el salario más alto sindicalizado, más un 20%. Ahora hablemos de cómo se reparte. El artículo 123 establece que la utilidad se divide en dos partes. La primera mitad se reparte en función de los días trabajados. La segunda mitad, en función del salario, es decir, una parte por tiempo y otra por ingreso. Ahora viene algo muy importante. En 2021 se estableció un límite. El artículo 127 fracción 8 establece que la PTU tiene un tope máximo, y ese tope es 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años. Se aplica el que sea más favorable para el trabajador. Ahora hablemos de impuestos. ¿La PTU paga ISR? Sí, pero no completamente. El artículo 93, fracción 14 de la ley del ISR establece que la PTU tiene una parte exenta. Actualmente, equivale a 15 días de UMA. Todo lo que exceda, paga ISR. Y aquí entra el artículo 96 de la ley del ISR y el artículo 174 de su reglamento. Estos artículos establecen cómo se calcula la retención. El procedimiento consiste en determinar un ingreso base, aplicar la tarifa, calcular una tasa efectiva, y con eso se determina el ISR a retener. Ahora, hablemos del IMSS. El artículo 27 de la Ley del Seguro Social establece que la PTU no integra salario base de cotización. Pero cuidado, el IEMS
ha detectado prácticas indebidas. Por ejemplo, pagar PTU fuera de tiempo, pagar montos superiores a lo permitido, disfrazar otros pagos como PTU, y en esos casos, sí puede integrarse al salario, y eso cambia completamente el impacto en cuotas. Ahora, hablemos de algo que pocos consideran: la comisión mixta de PTU. El artículo 125 de la LFT establece que debe existir una comisión integrada por trabajadores y patrón. Esta comisión calcula el reparto, elabora el proyecto y lo publica. Además, los trabajadores tienen derecho a hacer observaciones. Y si hay desacuerdo, puede intervenir la autoridad laboral. Ahora hablemos de las sanciones. Si no cumples con el reparto, los artículos 992 y 994 de la LFT establecen multas que pueden ir de 250 a 5.000 veces el salario mínimo. Y esto no es opcional, es una obligación. Ahora quiero que te quedes con una idea clave. La PTU no es solo un cálculo, es un derecho laboral, una obligación fiscal, un riesgo legal y un impacto financiero. Y la mayoría de los errores no vienen de mala intención, vienen de desconocimiento, mala interpretación o mala ejecución. Y aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Estás calculando correctamente tu PTU? Porque no se trata solo de cumplir, se trata de hacerlo bien. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo funciona la PTU en México, regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido claro sobre impuestos, contabilidad y temas laborales. Comparte este video con alguien que tenga empleados, porque esta información puede evitarle muchos problemas. Y déjanos en los comentarios qué tema quieres que expliquemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente contenido.